generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 21 de noviembre ya del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación como cada jueves para que participen con nosotros, recordando que sus comentarios, sus participaciones siempre favorecen y enriquecen este espacio. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Gracias. Saludos a todo el auditorio. Oye, Manu, pues bueno, voy a empezar leyendo aquí un mensaje que llegó la semana pasada. Bueno, aquí están los teléfonos en cabina, 4421-921293 y también al 4421-921200 con la extensión 37120. Y bueno, voy a empezar con un mensaje que llegó la semana pasada respecto a lo que estuvimos platicando de cómo pues se han ido acomodando las dirigencias de los diferentes partidos políticos, y el señor Luis Sánchez de la Colonia Centro nos dice respecto a los cambios del PAN: por más que quieran reagruparse los panistas en Querétaro y a nivel federal, les vamos a sacar el 27. Ya basta de tanta corrupción, impunidad, robo, saqueo. A nivel federal perderán la gubernatura de Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Y bueno, este es el comentario que nos hizo llegar el señor Luis Sánchez. Muchas gracias por su participación. Manu, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Pues creo que vale la pena hacer una pausa y reflexionar sobre lo que está sucediendo internamente en el país respecto a los cambios constitucionales o procedimientos que se llevan directamente en el Senado. Uno de ellos es directamente en la Cámara de Senadores respecto a la reelección, con el primer procedimiento que se llevó a cabo para elegir o reelegir en este caso a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, estamos hablando de Rosario Piedra Ibarra, la cual, pues bueno, ya había llegado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de haber intentado entrar como, creo que senadora por parte de Morena, allá por un distrito de Monterrey. Finalmente no llega, pero pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su administración, la impulsa para quedarse al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Finalmente llega con algunas críticas bastante fuertes, sobre todo por parte de algunas feministas que incluso tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues bueno, después de su gestión debería de haber un cambio de quien esté al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y acá es donde empieza ya a ponerse un poco turbia la cosa, ¿no, Manu? Sí, creo que es una situación triste y lamentable. Creo que da a la vez para rascar y plantear algunas tesis que no quisiéramos escuchar durante este gobierno, el oficialismo y directamente en la administración de Morena, y lo que sería el obradorismo como tal. Pero hasta ahorita yo no he encontrado en lo particular lógica con relación a un procedimiento bien estructurado, bien armado que estaba llevando a cabo Javier Corral, que actualmente es senador de Morena, y en el cual en entrevistas declaró que tenían 47 registradas, de las cuales hicieron un primer filtro y tienen 15 posibles perfiles. Y aquí lo interesante es, de esos 15 perfiles, en el lugar 15 se encuentra precisamente a Rosario Piedra Ibarra, con un punto, y esas calificaciones se la daban directamente a cada uno de los senadores conforme a las características, al perfil, a las recomendaciones, a la experiencia y a la expertise en esta materia. Tristemente, tristemente, después de que ella está en el lugar 15, ya está el procedimiento en una etapa en la cual hay una terna, tres directamente, está Nayeli Ramírez Hernández, actualmente titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, está Tania Ramírez,
si mal no recuerdo, es de Jalisco. Eh, y, y hay una tercera persona que se me está yendo el número, te lo comparto. Sí. Y por alguna razón, directamente mueven está Nayeli Ramírez, presidente que te comentaba, quien obtiene en su valoración 15 puntos total, la mejor evaluada. Después está Tania Ramírez Hernández con 12 puntos y Paulina Hernández Díaz con 11 puntos. Ellas tres eran las que estaban directamente y lo que hace el Senado es quitar de la terna a Paulina Hernández. Un argumento que utiliza y que escuché directamente del senador Noroña es que no cumplió con ciertos requisitos en la etapa final y se bajó. Y ese es un argumento realmente triste porque eh, ya en la etapa final decide bajarse, no cumple con ciertas características. Y en ese lugar colocan a la que estaba en el lugar 15 y en el lugar 15 estaba Rosario Ibarra. Y la colocan directamente para empezar a jugar con la terna cuando el procedimiento ya está iniciado, ya está en una etapa. Y aquí creo que vale la pena a la vez analizar los símbolos. Eso se lleva a cabo el 12 de noviembre. ¿Qué es el 12 de noviembre actualmente para México? Es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador, del expresidente, y creo que hay que decirlo con todas las palabras porque ya en lo particular me empieza un poquito a molestar el hecho de que se le siga dando un título nobiliario y lo cual se le anexa un cierto poder el cual ya no tiene. Así es, pues bueno, lo que comentas, pues bueno, así como llegó en su momento hace 5 años a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bueno, después de 5 años, cuando se esperaba un cambio en el timón, sobre todo considerando, porque bueno, aquí podríamos hablar también rápido de la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Una historia que es relativamente joven, ¿no? En el 89, ahí antes de que llegara Salinas de Gortari, hay un primer paso, ¿no? Donde se empieza a formar lo que es la comisión. Ya durante la administración de Salinas de Gortari en el 92 surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos y va a llevar un proceso en el cual poco a poco va a lograr su independencia o su relativa independencia, porque también hay que recordar pues la forma en que se elige a la dirección es precisamente desde pues sí, el Senado, ¿no? Entonces, de alguna forma se sigue prestando a que quien esté al frente o quien tenga mayor fuerza en la Cámara, pues de alguna forma va a lograr postular a su bueno, a este tipo de personas que de alguna forma puedan favorecer la administración o tener una postura menos crítica sobre los derechos humanos, ¿no? Y bueno, considerando la historia también de la Comisión Nacional, pues el hecho de que surge precisamente durante la administración de Salinas de Gortari viene con la intención de legitimar un gobierno que la verdad es que llegó en su momento con mucha crítica, ¿no? Con aquel fraude en el cual se cae el sistema y todo esto, y entonces va a haber como ciertos intentos, un esfuerzo importante por parte de Salinas de Gortari durante su administración para desarrollar este tipo de organismos independientes. Aquí la pregunta es, ¿realmente ha funcionado la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano independiente, un contrapeso, un organismo que realmente respalde a la ciudadanía, no solamente a nivel nacional, sino local, porque además están estos órganos locales, ¿no?, de derechos humanos, realmente han estado cumpliendo con su función? Incluso durante la administración pasada de Andrés Manuel Manu, se habló de la posible desaparición de esta comisión junto con estos organismos independientes, ¿no?, que precisamente el día de ayer creo que se votó y ya se hizo una realidad, no van a desaparecer algunos de estos organismos. Entonces aquí es realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está cumpliendo con su función o simplemente es un órgano, un ornamento más en esta aparente institucionalidad y apoyo a los derechos humanos que tenemos acá en nuestro país.
razones precisamente para defender a los mexicanos de las arbitrariedades que podría tener el Estado. Y lamentablemente ha habido y sigue habiendo. Eh, que hagan los ombudsperson que están como titulares de de este órgano autónomo, eso es diferente. Sí, lamentablemente en su historia desde que nace en el 89 directamente con la Secretaría de Gobernación y ya en 1990 tiene autonomía e independencia. Y lamentablemente se ha estado utilizando a contentillo del Poder Ejecutivo. Pero si este gobierno se está caracterizando por decir que es transparente, que busca los derechos humanos, que se llama humanismo mexicano, por lo tanto debería ser una institución que debe cuidar, procurar con mayor cuidado. Y por último, la misma presidenta Claudia Sheinbaum en campaña y todavía en las mañaneras ha declarado que está en contra de la reelección para cualquier puesto público. Es más, quitando desde mi punto de vista erróneo, hasta los alcaldes creo que sí deberían de quedarse para ser reelectos y han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Todos los demás puestos, desde mi punto de vista, sí podrían desaparecer en reelección, pero los alcaldes creo que podrían ser un buen elemento y eso podría dar para otro programa y un debate interesante. Pero Claudia Sheinbaum, ella directamente se ha declarado en contra de cualquier reelección. Y aquí sin ningún problema se permite la reelección, que legalmente es permitida dentro del reglamento en México, pero a nivel internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos recomienda que no haya reelección en ese cargo, precisamente para evitar ciertos actos que no favorezcan a la Defensoría como tal. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy es una cosa en el discurso del poder y otra cosa en la ejecución. Y más aún, directamente el procedimiento. Lo más preocupante y triste es el procedimiento con el cual se lleva a cabo esta asignación. Sí, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos no ha cumplido con su tarea al 100%, pero debe ser un elemento vital que se debe procurar y darle autonomía. Y con ese tipo de prácticas no abonan a ello. Oye, Tristemente lo... oye, Manu, y por ahí tú tienes un dato, ¿no? De cuál es también como, eh, pues, la eficiencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la administración de precisamente Rosario Ibarra, ¿no? La cual, pues, de alguna forma también, pues, bueno, si hubiera obtenido unos excelentes resultados, que hubiera demostrado la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, porque no es nada más la defensa, sino la promoción de los derechos humanos, pues bueno, de alguna forma podría, de alguna forma entenderse que hay ciertos argumentos para que continúe una persona al frente que yo coincido contigo, contradice de alguna forma el discurso oficial, ¿no? Esta importancia de darle viabilidad a los cambios que al frente de estas instituciones, ¿no? Que haya nuevos aires, que haya nuevas personas que se queden al frente, ¿no? El hecho pues mantener una persona, pues de alguna forma, pues contradice estas posturas democráticas que se dice promover, ¿no? Entonces, ¿realmente tuvo una eficiente administración durante los 5 años pasados? Mira, dos datos particulares. Ella toma posesión en 2019, al año en que entra López Obrador es asignada. Hay que decir que uno de los cargos que recibe como tal, tú ya lo contabas al inicio, pues en su momento propuesta como senadora, no logra llegar a la senaduría directamente. Sin embargo, reconocer que ella es hija directamente de una mujer luchadora de los 70 que logró a través de su agrupación Eureka Eureka. directamente colocar al Estado en una crisis de derechos humanos, ¿no? Con la búsqueda de su hijo de forma permanente y encabezó la búsqueda de muchas mujeres en la guerra sucia que se vivió en su Sí, momento. de Y la, estos jóvenes desaparecidos, ¿no? Durante la Guerra Sucia, ¿no? Sobre todo estos jóvenes, pues con posturas revolucionarias, con ideologías, revolucionarias, y de pronto, empieza a ganar popularidad, este colectivo, y de aquí viene este personaje, ¿no? La hija de esta Rosario. sí, correcto. Y ella finalmente lo que hace es apoyarse en el legado de su madre. Yo así lo veo, no le vea alguna forma perfil y características como para estar en tal comisión.
¿Qué es lo que hacen del 2019 al 2024? Que son 5 años lo que dura la primera gestión. De 1.180 recomendaciones, Perdón. solamente 16 se llevan, supervisa que realmente se cumplan. De 1.664 quejas, directamente a la Sedena, que es una de las principales instituciones que va recibiendo observaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente 26 se ejecutan. Entonces, hay una cantidad de información con se sintetiza que el 1% realmente es lo que se está ejecutando. Aquí vale la pena mencionar un artículo de Sabina Berman, quien hace una crítica directamente a Rosario Ibarra, y lo titula Tropezarnos doble vez con la misma piedra. Eh, y en ese artículo, precisamente Sabina cuestiona, da números y pide la explicación. Y otro de los artículos que también vale la pena y se recomienda para el público es el de Cepeda Patterson, quien precisamente hace un análisis sobre qué sucedió en el procedimiento y él plantea la tesis, la cual a la vez me hace pensar y sumarme a esa reflexión sobre la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, se haya metido a mitad o a final del procedimiento directamente a colocar agenda con los senadores. Yo el día de hoy no encuentro una explicación para saber o poder entender quién tiene la capacidad de trastocar los procedimientos institucionales del Poder Legislativo, de la Cámara Alta, y eso es el Senado. Y entonces es ahí donde vale la pena reflexionar el día 12 de noviembre, cumpleaños del expresidente. Todavía esto se lleva a cabo a la 1:30 de la mañana. Terminando la votación, deciden cantarle las mañanitas al expresidente. Una serie de elementos realmente un poco... Luego hay que darle seguimiento al comportamiento de Adán Augusto en el Senado, lo que dice, y ahí pareciera que es el cable de la conexión directa. Entonces hay varios elementos que por más que uno quiere como que evadirlos, ahí están presentes. Ojalá y no, ojalá que eso no sea el amanecer de un maximato, porque eso sería preocupante y triste, ¿no? Y a la vez, esto tristemente le quita poder a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum como tal, cuando le preguntan al siguiente día, su respuesta fue una decisión del Senado. Entonces, cuando el Senado, cuando nos conviene el Senado sí tiene autonomía y cuando no, el Ejecutivo sí puede trastocar o mandar agenda al Senado. Sí, sí, ahí hay varias situaciones bastante, pues, críticas, ¿no? O sea, por un lado hay que comentar que el hecho de que se haya interrumpido el proceso natural de la selección de la nueva presidenta de la comisión, no, hablo de presidenta porque eran 3 mujeres en la terna, de pronto se cae y, bueno, empieza a haber todo este tipo de irregularidades, las cuales, pues, llevan este tipo de hipótesis que bien comentas, y la cuestión aquí es pues, o sea, más allá, ¿por qué sucedió esto, no? O sea, ¿por qué un proceso que parecía ir muy bien, muy limpio, ¿no? Que además da este tipo de certezas con este tipo de organismos que además han levantado ruido durante toda su existencia, ¿no? De pronto se interrumpe y eligen a alguien que ya había estado al frente, donde además Adán Augusto, como bien comentas, casi casi estaba pidiendo que enseñaran el voto hacia esa candidata. Y pues bueno, o sea, todo ese tipo de elementos que la verdad no aportan de forma positiva a la democracia de nuestro país, ¿no? Que al contrario, creo que pues manchan y ensucian sobre todo esta nueva administración que es muy joven. Yo no sé si realmente podemos hablar de maximato, no sabemos de la importancia y el peso que tiene el expresidente en nuestro país y ojalá que realmente sean pues acomodos que de forma clara es político, ¿no? O sea, no podemos verlo de otra forma, lo que ahí queda como la hipótesis y todas esas sugerencias es quién fue quien de pronto pidió que se modificara todo esto. Aquí, incluso siguiendo esta tesis que tú manejas, Manu, ¿qué beneficios realmente podría traerle a la administración actual o al expresidente de México? A la administración actual ningún beneficio, más bien daños como tal, daños colaterales, porque de entrada se le quita poder y autonomía al actual poder ejecutivo, al actual
gobierno de Claudia Sheinbaum en comparación con el de Andrés Manuel López Obrador. Es más, Cepeda Patterson empieza a hablar de una fractura dentro de Morena, no fractura, sino como que dos grupos ahí muy claros, el claudismo por parte de Claudia Sheinbaum y el obradorismo. Y al menos para esta situación, él comenta que directamente el obradorismo pareciera que está teniendo peso en el Senado encabezado por Adán Augusto, y que Claudia Sheinbaum directamente en este momento cedió ante ello. Ahora, vale la pena igual mencionar que al día siguiente, perdón, un día antes, se lleva a cabo también el cambio a las leyes para que precisamente García Harfuch tenga el poder total dentro de la Secretaría de Seguridad. Y esto pasó así de forma rápida y sin ningún cuestionamiento. Entonces, no sé si sean lo que se tiene que pagar por tener la agenda ideal que Claudia está buscando, ¿no? Cedo en algunas partes para tener este control o prioridad en lo que le interesa a Claudia Sheinbaum. Eso podría ser una de las interpretaciones directamente. Oye, Manu, y pues bueno, aquí también lo que hay que entender es que algo que sucedió en las últimas elecciones fue precisamente que la población, la ciudadanía, pues le dio esta mayoría absoluta a Morena, con lo cual pues se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Como tienen mayoría, pues pueden votar y de repente se prestan estas situaciones que la verdad es que, pues bueno, aquí abiertamente las estamos criticando. Y aquí la importancia, y ya lo hemos dicho aquí varias veces en el programa, de que surja una oposición que realmente tenga pues presencia en la ciudadanía, ¿no? Que tenga este respaldo ciudadano. Desafortunadamente lo que hemos venido viendo, observando, es que pues la oposición, al menos los partidos que abiertamente se habían opuesto al régimen, pues poco a poco van perdiendo más fuerza, y ahora, perdón, pareciera que dentro de del mismo Morena puede venir esta ruptura, ¿no? Esta separación entre dos corrientes que al parecer empiezan a resonar, ¿no? Hablabas del claudismo y del obradorismo, y pues bueno, aquí creo que también es consecuencia de la falta de una oposición que tenga presencia y que tenga una postura ante las diferentes situaciones. Sí, a esto que comentas, Paco, de que finalmente en democracia se gana y ahorita tienen mayoría, sin lugar a duda. Pero creo que eso no les da derecho a trastocar los procedimientos establecidos. Eso es de entrada, eso es lo que en lo particular me molesta. Sobre todo si se dice que es un partido democrático, que es un partido abierto y de que respeta la democracia como tal, creo que ahí sí nos queda a deber. Trastocar un procedimiento bien estructurado y hacerlo evidente, o sea, mínimo lo hubieran hecho metiéndolo en la terna, con cierto cambio de evaluaciones, pero está en el 15º lugar y de la noche a la mañana me quitan a una de las mejores calificadas para colocarla a ella y quedar directamente reelecta. Eso es una grosería, es una transgresión, y yo en lo particular como ciudadano, como mexicano, me siento ofendido por el actual gobierno con ese procedimiento que llevó a cabo el Senado, y me preocupa que esta mayoría que se tiene de repente hagan su borrachera morena y que pierda conciencia de la situación. Y debe de tener cuidado porque en el 2027 le puede llegar la sentencia, y esto que lograron en este proceso electoral puede ser que no se vuelva a repetir. Entonces, creo que ahí es preocupante la situación. Antes de darle continuidad a lo que preguntabas, Paco, un dato más de las cifras precisamente que comentó Sabina Berman en su artículo. Tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 82,000 reclamos de personas, pero solo emitió 1,270 recomendaciones, 1,5% como tal. Y Sí. eso fue suficiente para que directamente en la cuenta de Twitter, la Comisión de Derechos Humanos, ya en la posición de reelecta Rosario Ibarra Piedra, colocara un comunicado en el cual declaraba que estaba siendo torpedeada por la agenda mediática, y coloca directamente el nombre de la periodista Sabina Berman. La Comisión de Derechos Humanos trastocando la libertad de expresión de una periodista. O sea, Pues, eso es solamente en tiempos en los cuales
el púlpito de la mañanera se trastocaba a cada ciudadano y eso es una muy mala práctica, tristemente, no abona a la Hablamos democracia. ahí de abuso de autoridad, ¿verdad? Bueno, pues se nos ha acabado un programa más. Agradecer como siempre su presencia. Nos vemos, nos escuchamos los jueves a las 9 de la mañana. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.